Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Vamos a comenzar a hablar ahora, o mejor dicho, a seguir hablando de algunos trastornos que se pueden dar en el tubo digestivo. Concretamente vamos a hablar de los trastornos del estómago. Por ejemplo, la gastritis. La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica bastante frecuente en la población, de hecho, y según la extensión puede ser superficial, si no tenemos casi daños, o profunda, pudiendo provocar úlceras pépticas. Y, según la duración, puede ser aguda o crónica. Y las causas suelen ser diversas, en algunos casos por una infección crónica con el Helicobacter pylori y en otros casos por el consumo de sustancias irritantes como el alcohol o los AINES, ¿vale? La clorhidria sería una situación en la que el estómago ha dejado de secretar el ácido clorhídrico y el pH por tanto disminuye. ¿Eso qué pasa? Que habitualmente la ausencia de una secreción ácida se acompaña con la ausencia de una secreción de la pepsina y del factor intrínseco, que ya hemos visto que son súper importantes, porque sin ellos hay una mala digestión de las proteínas y en algunos casos se ha asociado también con la anemia perniciosa por la no absorción de la vitamina B12, ya que requiere de ese factor intrínseco. Fijaos si es importante. La úlcera péptica es aquella que se produce como una enfermedad que se produce sobre todo en la zona de excoriación de la mucosa gástrica o intestinal, se produce sobre todo por la acción de los jugos digestivos y normalmente los factores que afectan más importantemente a esta enfermedad es sobre todo porque tienen el desequilibrio de la producción del ácido y pepsina. Entonces eso hace que haya un exceso de ácido o de pepsina en las secreciones gástricas, una irritación por tanto por tóxicos como también puede ser incrementados el tabaco o el alcohol, y la irrigación insuficiente también puede ser otro problema, además de una escasa producción del moco con un efecto de tratamiento prolongado con AINES o los corticosteroides, y la infección crónica también por Helicobacter pylori. La hernia de hiato, que quizás os suene por lo menos el nombre, es una patología que favorece el reflujo gastroesofágico debido al desplazamiento o protrusión del estómago hacia el tórax, lo que hace que el cardia se abra por la propia menor presión intratorácica que se presenta. Así tenemos la hiperclorhidria también, que sería el aumento excesivo de la concentración de ácido clorhídrico, contrario a lo que habíamos visto probablemente antes, y que en este caso es por el incremento de factores estimulantes, el aumento de la liberación de la acetilcolina, la hipergastrinemia, que se suele acompañar en el síndrome de Zollinger-Ellison, que es un tumor denominado el gastrinoma, ya lo vimos creo en otro momento, el síndrome del antro exclusivo, la hiperplasia de las células G antrales, el aumento de la concentración de la histamina, aumento de la concentración de calcio,
o la disminución también incluso de los factores inhibitorios como la colecistoquinina, la secretina o el PIG, entre otros. Y además también hay que tener en cuenta que hay otro tipo de procesos que pueden acompañar este tipo de enfermedades. Bueno, como veis es que hay un incremento de tantas cosas que, bueno, pues es bastante severo. Las enfermedades, por otra parte, intestinales, por ejemplo, seguramente os sonará la celiaquía, la enfermedad de ser celíaco. Es un síndrome de mala absorción intestinal bastante común debido a una hipersensibilidad, según describen, al gluten contenido en determinados cereales. El gluten está sobre todo pues en el trigo, en el centeno y en la cebada y cualquier otro alimento hecho por estos tipos de granos. Así que no contienen gluten los cereales, por ejemplo, como el arroz o el maíz, que sí que pueden comer las personas que tienen celiaquía. La inflamación crónica que produce daño en la mucosa y se origina, por tanto, en una remodelación del intestino que cursa con una disminución de la superficie disponible para poder absorber el consiguiente síndrome de malabsorción que produce esta enfermedad, es cuando los pacientes precisamente que padecen dicha enfermedad sufren esa desnutrición o retraso en el crecimiento si les pilla muy jóvenes, que normalmente suele ser las personas que pues lo pillan de niños o, bueno, no lo pillan, perdón, lo expresan cuando son niños y por tanto lo tienen durante toda su vida, porque eso significa que al final ese proceso de retraso en el crecimiento se debe a veces a un proceso de enfermedad celíaca, que a veces es lo que nos lo indica, por supuesto, aparte de las molestias que tenga el niño a nivel intestinal de me encuentro muy mal y tal, pero bueno, a veces pues parece que no puede ser de eso, o te puede parecer que el niño es más sensible, o yo qué sé, podéis pensar cualquier otra cosa antes que a lo mejor en este tipo de enfermedad, pero no, a veces es eso, ¿vale? Entonces, la enfermedad celíaca se define, por tanto, como una intolerancia permanente al gluten. Esa es la definición. Personalmente yo no creo que sea una intolerancia como tal, pero bueno. El diagnóstico en cualquier caso se suele hacer por biopsia intestinal y se ha asociado al HLA-DQ2 y al DQ8 como anticuerpos que están relacionados con este tipo de enfermedad y se están utilizando normalmente para el diagnóstico precoz cuando existe una sospecha clínica, normalmente para que no se tenga que llevar a ese punto, aunque el anticuerpo de elección, sobre todo para iniciar el estudio o el cribado, suele ser el anticuerpo antitransglutaminasa tisular de clase de inmunoglobulina A. Como digo, yo no lo considero 100% una intolerancia como tal, o sea, sí lo es, pero no lo es, porque en realidad, claro, las personas que tienen este tipo de problemas, si tiene algún tipo de asociación con anticuerpos, probablemente es porque, aunque no está descrito como tal, pues está ahí un poco entre una enfermedad autoinmune y una intolerancia a algo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo ahí. De todas formas, os hice unos hilos buenísimos, yo creo, de la celiaquía, y además tenía alimentación de una persona, creo que era celíaca, que me hizo comentarios, así que ir a esas publicaciones que hice ya en su momento en redes sociales explicando esta enfermedad muchísimo más extenso de lo que lo he hecho aquí, y si queréis, si no, pues ya lo busco y os lo hago en un vídeo específico también al respecto. La intolerancia a la lactosa es otra de las cuestiones que aparece como enfermedades intestinales debido sobre todo a la pérdida total o parcial de la enzima lactasa en este caso, que es la que nos permite precisamente poder tomar leche y que no nos siente mal, básicamente porque la lactosa entonces se puede digerir. En este caso, como no tienes lactasa, pues tienes intolerancia a la lactosa, que se puede deber a un origen genético por la ausencia de la lactasa automáticamente o adquirida por la pérdida de la lactasa según ha ido pasando el tiempo en tu vida. En muchos casos a veces es por otras enfermedades o por consumo de sustancias tóxicas que te puedan dañar al respecto, aunque lo más normal es que se vaya perdiendo en el caso de los mamíferos. El ser humano es un poco excepcional porque somos los únicos que solemos mantenerla en el estado adulto, ¿vale? El síndrome del intestino irritable o colon irritable es la enfermedad también inflamatoria que afecta a amplias regiones del intestino, tanto delgado como grueso, pero sin lesiones estructurales, y de hecho se manifiestan alteraciones en el ritmo intestinal, tanto del estreñimiento como de la diarrea, dolor abdominal, entre otras cuestiones. La enfermedad inflamatoria intestinal, que sería una enfermedad caracterizada La enfermedad inflamatoria intestinal, que sería la enfermedad caracterizada por la inflamación y la ulceración de extensas áreas del intestino grueso y a veces también del intestino delgado, que presentan, por tanto, normalmente la causa es
de hecho bastante desconocida, pero sobre todo lo que sí que se presentan es áreas que van a dar lugar a movimientos en masa del intestino grueso muy continuos. De hecho, en lugar de durar de 10 a 30 minutos durante 3 veces al día, van en aumento en esas secreciones. Entonces esto se asocia mucho con la enfermedad de Crohn, que ahora vamos a ver, y la colitis ulcerosa, que se suelen... Con la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que ahora vamos a detallar un poquito más, porque son distinguibles ambas dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales. La enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier segmento o combinación de ellos del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, y aunque es la más frecuente por la afectación del ilion terminal y del colon derecho, sí que es verdad. En un 30% se suele ver afectado solo el colon, el 30% se ve afectado el ilion y el colon a la vez, y el 40% de los casos solo tienen intestino delgado afectado. Cuando se afecta solo el colon, normalmente el patrón es de una colitis ulcerosa, que ahora veremos, pero lo más normal es que en la enfermedad de Crohn además se puedan presentar anticuerpos de tipo ASCA, es decir, Saccharomyces cerevisiae, que son positivos en el suero, cosa que no ocurre en el caso de la colitis ulcerosa, que en este caso es una enfermedad que afecta, esta colitis ulcerosa, fundamentalmente a la mucosa del intestino grueso y en los casos más graves incluso a la parte superficial de la submucosa. Normalmente comienza en el recto y en aproximadamente el 25%. De la enfermedad está limitada a este punto, al recto. Entre el 25 y el 50%, sin embargo, afecta al recto y al sigma o al colon descendente, y en un tercio restante queda la enfermedad, que se extiende proximalmente al ángulo esplénico, incluso produciendo una pancolitis llamada así, ¿no? Normalmente es una de las cosas que ocurre, que el 60% de los casos de estas colitis ulcerosas presentan un suero, también anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos con patrón perinuclear, el p-ANCA del cual ya hablamos. Y aunque esta asociación existe, no parece que sea relevante para la propia patogenia, cosa que en el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Crohn sí que se sabe que es importante. Los trastornos del páncreas exocrino también son importantes, por ejemplo, el examen de estimulación de la secretina, que es un examen que mide la función exocrina del páncreas para responder a esa hormona. Es importante hacerlo de vez en cuando para ver si efectivamente hay trastornos. Insuficiencia pancreática, ya hemos hablado alguna vez creo de ellas, la secreción de las sustancias digestivas por parte del páncreas que se queda insuficiente, y entonces se produce la mala digestión y puede dar lugar a la aparición de diarrea grasa copiosa o esteatorrea, que ya hemos hablado de ella en vídeos previos. La pancreatitis, que es la inflamación aguda o crónica del páncreas. Recordar, la inflamación aguda o pancreatitis aguda es una inflamación aguda de un páncreas sano que se manifiesta, a diferencia de la crónica, como una elevación de las enzimas pancreáticas en sangre y en orina, principalmente la amilasa y la lipasa. Y la pancreatitis aguda se debe habitualmente al consumo de sustancias tóxicas, especialmente como el alcohol. De hecho, normalmente lo que hay es un proceso de secreciones pancreáticas, por tanto, que se quedan acumuladas normalmente, y claro, cuando se quedan acumuladas lo más fácil es que se produzca una inflamación, porque haya autodigestión de las propias enzimas pancreáticas que están, digamos, autodigiriendo a la propia parte del páncreas. Y la pancreatitis crónica, sin embargo, es la inflamación crónica del páncreas que origina un deterioro progresivo e irreversible de la anatomía en las funciones exocrinas y endocrinas de este páncreas, que además se acompañan con episodios agudos de inflamación, con dolor abdominal persistente que empeora con las comidas y la mala absorción, y el consumo también crónico del alcohol suele estar muy asociado con las causas que lo producen, además de la desnutrición, así también como la fibrosis quística. La amilasa y la lipasa suelen ser en condiciones normales, al contrario que en la anterior, y no tienen por qué ser de tipo sintomática, a diferencia de la aguda, que sí que tiene que ser sintomática obligatoriamente. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.